dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga.
con el pastor Román García. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas bendiciones para todas las personas, amigos, hermanos que nos están escuchando el día de hoy. Gracias a Dios por un nuevo día. Ya son las 7:37. Gracias a Dios por todas las personas que ya están al pendiente del programa y aquellos que también ya están compartiendo. Gracias a Dios por ello. Y bueno, pues aquí estamos iniciando este programa. En unos momentos se integrará nuestro hermano pastor Román García, primeramente Dios, ¿verdad? Que llegue en unos momentos más, pero mientras vamos a dar inicio. Aquí me acompaña nuestro buen amigo y hermano en Cristo, Jaime Lozano. ¿Qué tal, pastor? Qué gusto me da saludarte a ti, a mi hermano Ricardo, y a toda la audiencia, los hermanos y las hermanas en fe y los amigos que nos acompañan para compartir la palabra. Hoy amaneció bien fresco. Es un día tan rico, tan precioso. Le damos gracias a Dios por este clima que tenemos aquí en Saltillo. Y bueno, pues muy contentos de compartir, brother. Aquí estamos. Sí, claro que sí. Siempre con el gusto y el placer de saludarle y también, ¿verdad?, invitarle para que en este día nos acompañe. Estamos en el comentar de la Escritura, ¿verdad? Solamente comentamos, meditamos en ella y pues también haciendo la invitación a todas las personas que colaboren. También, si usted tiene un comentario, una palabra que Dios ha traído a su corazón, bueno, pues con toda confianza háganoslo saber, compártalo también para que sea de bendición para todos los demás, todos los que estamos ahí pendientes, conectados ahí al programa. Y pues edificándonos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, meditando, compartiendo, exhortando a través de ella, porque como dice la Escritura, sabemos que los días son malos, estamos en días pues de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir a la iglesia hasta este momento, y pues la iglesia tiene que estar preparada. Amén. Los siervos, los hijos de Dios, tenemos que estar siempre atentos, ¿verdad?, a la dirección del Espíritu Santo, a la dirección del Señor. Debemos estar atentos a sus palabras, ¿verdad?, esa palabra que nos guía, esa palabra que es antorcha y que guía nuestros pasos cada día. Y pues estar también velando y orando, como dice el Señor, ¿verdad? Es algo que desde un principio el Señor instituyó para que usted y yo estuviéramos preparados ante todas las cosas que estén pasando, mis amados hermanos y amigos.
ante todas las cosas que estén sucediendo, hay algo que siempre debemos estar haciendo, es velar y orar. Y velar, pues, es estar atento a lo que está pasando, pero antes de que estemos atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, es importante, hermanos, saber y entender lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo fundamental, es el fundamento, el principio en la cual debemos, hermanos, edificarnos. La palabra del Señor, debemos estar siempre atentos a ellos, es velar también. Es velar, es saber y conocer lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, lo que Dios desea, cuál es la voluntad del Señor para su iglesia, para su pueblo, para cada uno de nosotros. Pues es importante siempre estar escuchando la voz de Dios a través de su palabra y también por medio de la oración, también Dios habla y por muchas formas y de muchas maneras el Señor se hace entender. ¿Para qué? Pues para que nosotros, hermanos, permanezcamos firmes y adelante, como decía aquel himno antiguo, firmes y adelante huestes de la fe, somos ejércitos del Señor. Así es que le invitamos y le motivamos para que siga adelante y vamos a aprovechar el tiempo. Esperamos que un momentito más llegue nuestro hermano y amigo Pastor Román García, primeramente Dios, que lo traiga con bien. Pero mientras tanto vamos a meditar unos momentos, a comentar la palabra del Señor, empezar a comentar la palabra del Señor a través del Salmo 32, del versículo 1 al versículo 8. Mira, aquí lo traía. Aleluya. Vamos a estar comentando, platicando, conversando, ¿verdad? Opinando. Dios nos dé gracia, ¿verdad? Para poder entenderla y comprender su palabra y sobre todo recibirla con gozo y con alegría en nuestros corazones. Dice el Salmo de David, Salmo 32, dice el subtítulo, algunas Biblias por ahí traen un subtítulo y dice la dicha del perdón. Dice, bienaventurado, el versículo 1, versículo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemí todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, fíjese cuál es el resultado, el efecto de ser perdonado. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Gloria a Dios. Y luego el versículo 8 y versículo 9 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pues mire qué interesante, Salmo 32, hasta este versículo. Y encontramos, hermanos, en este salmo encontramos proféticamente, encontramos lo que es la redención, lo que es la dicha, como dice el subtítulo, la dicha de ser perdonado. Y todo esto revela efectivamente el ministerio de Jesús en la tierra. Y cómo a través del Señor Jesús hemos sido bienaventurados. Porque a través del Señor Jesús hemos sido perdonados y nuestros pecados han sido cubiertos. Amén. Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Que así empieza con el primer versículo. Y somos bienaventurados, altamente bendecidos, aquellos que hemos encontrado el perdón en Cristo Jesús. Y que evidentemente dice que Él no nos culpa de iniquidad, pero eso no significa que alguien no haya sido culpado por nuestras transgresiones. Y fue el Señor el que
Llevó todas nuestras culpas, como dice Isaías 53. Él llevó todas nuestras culpas, ¿verdad? Él fue el sacrificio perfecto para poder expiar nuestros pecados, el derramamiento de sangre, esa sangre santa, limpia y pura, que fue aceptada por causa de nuestras transgresiones. Y luego el salmista hace un recordatorio, porque mientras no se reconozca, ¿verdad?, el pecado que hemos cometido, porque si hay perdón es porque hemos transgredido algo, si no, no se llamará perdón. Y el salmista revela la condición, él abre su corazón con sinceridad y revela su condición en cuanto a lo que sucede cuando el hombre no manifiesta, no revela, no se arrepiente, no confiesa su pecado. En apariencia, ¿verdad?, podemos ver un mundo natural, pero por dentro hay mucho vacío. Dice el versículo 3, dice, mientras callé envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, el pecado corroe, el pecado destruye, pero damos gracias al Señor por su gran misericordia y que envió a su Hijo Jesucristo, y hoy tenemos esa gran dicha de conocer al Señor. Amén. De recibir su bendición, esa bendición maravillosa de vida eterna que es gloriosa. Pero sí, es correcto reconocer la condición en que se encuentra el hombre cuando Jesucristo, cuando no ha hecho, cuando no ha recibido, cuando no ha echado mano, como dice la Escritura, de la vida eterna en Cristo Jesús. Sí, amén. Es que qué tan importante es tener la humildad de reconocernos. Exacto. O sea, y eso tenemos que hacerlo periódicamente, porque si queremos ir de gloria en gloria en Dios, el autoexaminarnos nosotros con la sabiduría del Espíritu Santo nos vamos dando cuenta dónde está nuestra equivocación, dónde está nuestro pecado. El Señor Jesucristo vino y con su sangre nos cubrió, y Él nos salvó. Pero nosotros tenemos que estar valorando el santo sacrificio, como bien lo acabas de decir, Paz, el santo sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Y nosotros entonces, adentrándonos espiritualmente, recibiendo a Cristo como nuestro Dios y Salvador, entonces Él habita en nosotros y Él hace en nosotros y vamos de gloria en gloria. Entonces tenemos que reconocer en dónde me estoy equivocando para que el Señor haga su obra en mí. Entonces, si yo primeramente creo que yo así nací y así estoy bien y así me voy a morir, estoy en el pecado y estoy alimentándome, y es más, soportando y apoyando y aplaudiendo el pecado, cuando lo que tenemos que hacer es tener la humildad, la gratitud con Cristo, tener la humildad de reconocer nuestras faltas y entonces tener un avance. Cristo en nuestras vidas. Por eso nosotros menguamos y Él crece, ¿verdad? Amén. Entonces, es bien importante, familia en Cristo y amigos que nos están escuchando, reconocer que Cristo es el Salvador número uno, es el Salvador de nosotros. Reconocer su sacrificio y después nosotros aceptarlo como nuestro Dios. Ahora, habiendo pasado esto, entonces reconocer nuestros pecados y pedirle al Señor que nos fortalezca para poder ir depurando nuestra persona y poder ir, porque ahí te va, fíjate, esto te lo voy a comentar. Tuvimos el domingo pasado, vino un hermano en la fe, eso te lo digo como testimonio, que es un coreano, el hermano Salomón, creo que Salomón, no me acuerdo, de hecho lo postulé yo en el Face, pero el hermano que vino a dar palabra desde Corea acá a nosotros, él decía en base a la Biblia que somos santos, porque el Señor así nos llama, pero una vez de que recibimos al Señor Jesucristo, pero vivir en santidad es diferente,
porque el Señor entonces permea a nosotros, y Él, como el Hijo del Hombre, nace, crece, va creciendo, y entonces nosotros vamos menguando, como dice la palabra. Y entonces Él decía, hermanos, llámense santos, si ustedes van en santidad con Cristo. Y esto te ayuda a reconocerte como pecador. Y siempre hay un paro. Cuando vas a equivocarte, vas a decir algo, estás pensando algo equivocado, vas a actuar de una manera, vas a ver de otra manera. Y siempre el Espíritu Santo llega y te dice, hey, esto no es mío. Y entonces, gloria a Dios por salvarnos una vez más y decir, volteo la cara, domino mi lengua, cambio mi pensamiento, mi manera de actuar, en fin. Sí, porque la conclusión es que soy santo. Pues sí. Creo que ya no basta con ser cristiano, ¿verdad? Porque hay una diversidad de opiniones en cuanto al concepto de cristiano. Sí. Hay tanta gente que se identifica como cristiano. Sí. En Oriente Medio. Y no viven en santidad. Califican a toda América, por decirlo así, como cristianos por el hecho del catolicismo. Entonces, es la manera que nos identifican. Sí. Pero ser santo y tener la referencia de ser santo, es decir, ser santo como soy santo, es decir, la referencia más visible y más palpable que tenemos es Cristo Jesús, es el Dios, el verbo hecho carne, ¿no? Amén. Entonces, santo como soy santo es una referencia y es evidente. Identificar lo que no acorde con la santidad, eso nos ayuda a nosotros a enderezar el camino. Claro. Es decir, qué estoy haciendo, qué estoy diciendo, mis actitudes corresponden o no. Y a veces cuando, hay mucha sabiduría al respecto de lo que estás mencionando, esa palabra, porque es un mandamiento del Señor, ser santo como yo soy santo, como Él es santo. Amén. Y entonces tener esa referencia nos ayuda a saber quiénes somos, la identidad en Cristo Jesús, que hemos sido santificados, separados para ser luz, para ser diferentes, que es lo que significa santidad, marcar la diferencia en el mundo. Amén, en el mundo. Y una de las cosas difíciles que estamos pasando ahorita, digo que todos estamos de acuerdo con eso y la mayoría coincidimos al respecto, es que evidentemente hay tanta confusión en cuanto, oye, soy cristiano, pero no ves esa referencia de lo que significa estar santificado, separado para Dios. Amén. Entonces, lo que debe de pasar es de que cuando te vean caminando, el grupo de amigos que tenías anteriormente, los vecinos, la parentela, X, que digan, oye, este sí es cristiano. Este es cristiano porque tiene una vida en Cristo. Y no ser nada más cristianos de nombre. Que para empezar el nombre de Cristo es santo. Entonces, ¿cómo creo yo que voy a ser cristiano si sigo yo dando moche, robando, viendo mujeres, las mujeres viendo varones? O sea, eso no está bien. Eso no está. O sea, mintiendo. Es que es una mentira blanca, es una mentira piadosa. ¿Qué tiene de piadosa una mentira? O sea, entonces cuando te vuelves tú cristiano, dices, eres un hombre honorable. Es que tienes valores. Los valores me los da Cristo. Y entonces, olvídate, no son valores del mundo, son valores de Dios, que es el santo. Y entonces, nosotros, eso sería magnífico. Que algún día, pastor, que estemos caminando, estos son cristianos. La vez pasada, cuando yo salí de viaje, estaba en San Antonio, Texas, y estábamos por entrar a una tienda y vi a un señor. Esto es verídico. Vi a un señor que estaba caminando en la otra parte del estacionamiento. Y yo iba con mi esposa y le digo, hey, hermano. Así le grité. Y él, ¿qué pasó, brother? Pues era de allá, ¿verdad? Y, cristiano. Me dijo, tú también. Van a decir que estamos locos, pero así somos los cristianos. Oye, nos dimos un abrazo como si fuéramos súper amigos. ¿Y qué crees que pasó? Nos encontramos con otra persona, creo que te comenté la anécdota. Es que en la otra tienda me encontré a una persona así, y no nos conocíamos y nos saludamos igual hace 20 minutos. Míralo, allá está. Hey,
él era afroamericano, no hablaba nada de español, y empezamos a hablar en inglés. Y, oye, pues otro abrazo. Y les dije, pues vamos a cumplir el objetivo que tiene Dios por nosotros, su voluntad, ¿cuál es? Pues vamos a orar. Y empezamos a orar en la entrada. Y la gente va a decir, estos están locos. No, estamos celebrando que hay una iglesia, que hay una iglesia amorosa a Cristo, que se debe a Cristo, que hace la voluntad de Cristo, y que nos reconocemos. Y como tenemos el mismo común denominador, que es nuestro máximo, que es Dios, cuando vemos iglesia entre nosotros, no importa qué país seas, no importa tu cuenta bancaria, no importa tu conocimiento, cultura, no importa nada. Lo único que importa es de que somos hermanos en la fe y que tenemos la misma fe al mismo Dios, al que vino y dio su vida por todos nosotros para salvación. Y entonces hace algo auténtico, en verdadero amor, como Cristo nos enseñó y que nos dijo, y les dejo este nuevo mandamiento: ámense como yo los he amado. Y habla de la iglesia. Habla de la iglesia. Así Entonces, es algo muy bonito, que ojalá que más hermanas y hermanos nos seamos tan entregados a nuestro Señor en nuestro trabajo, en el amor a la esposa, en el amor a los hijos, en el amor con los padres, con los hermanos en la fe, en todo eso, y que se vea que Cristo está en nosotros. Así es. Y entonces que digan, ¿sabes qué? Este es cristiano. Esta mujer es cristiana. Hace tanta falta. Y ese debería ser nuestro anhelo, ¿verdad, brother? Así es, definitivamente. Fíjate, y qué interesante lo que es la Escritura, porque aquí en el versículo 32, los primeros dos versículos, precisamente están haciendo referencia sobre bienaventuranza. Se menciona 2 veces bienaventurado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. Los versículos 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Amén. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego el versículo 3 y versículo 4 tal parece que nos menciona, nos aclara lo contrario de lo que es ser bienaventurado, o sea, el estado en que se encuentra el hombre cuando no ha recibido esta bienaventuranza o no ha aceptado el perdón del Señor. Y pues ya sabemos que pues lo contrario de bienaventurado pues es desdichado, es vivir en desgracia. Sí. Y es ahí donde efectivamente pues la palabra del Señor nos indica, ¿verdad? Ahí en Romanos capítulo 3 versículo 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni uno. Imagínate la condición. Perdón, brother, ¿vamos a Romanos qué? Capítulo 3, versículo 10 y 11. Sí, ya estoy. Y 12. 3. Y bueno, entonces... Muy bien, sí, ya estoy aquí. Dice, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hijo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esas escrituras solamente revelan la condición en que el hombre vive, es decir, sin en Dios. Desventura, en desgracia. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente este camino te conduce a la muerte, te conduce a la vida eterna sin Cristo, sin el Señor. Por eso fue necesario, esta es la necesidad que tiene toda la humanidad de ser perdonada. Y el Señor ya dispuso para que nosotros fuéramos perdonados y a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras, como dice aquí el versículo 3 de aquí de Salmo 32, mientras cayera. O sea, mientras el hombre no confiese su maldad, mientras el hombre no confiese su pecado, mientras calla, pues evidentemente no es posible que pueda derramarse ese perdón, porque Dios no obliga a nadie a ser perdonado. Se necesita precisamente reconocer la condición en que estamos. Y bueno, y esta es la razón por la cual Jesucristo o Dios mismo se reveló al mundo, porque todos necesitamos el perdón.
Y una vez que, y ya de alguna manera la bendición de Dios ya ha sido derramada sobre la tierra, porque ya está el camino, marcado el camino de la redención. Es decir, cualquier hombre en el momento en que desee su corazón y escuche el Evangelio y acceda a él, puede tener acceso a ese perdón. Amén. Y esa misericordia de Dios. Amén, sí. Entonces, es un regalo. Si por ahí alguna persona nos está escuchando y siente inseguridad en su corazón, pues venga al Señor. El Señor está, no rechaza a nadie. Él dice, todo aquel que viene a mí yo no lo echo fuera, dice el Señor Jesús. Y hasta este momento podemos acercarnos al Señor confiadamente. Porque estamos ante el trono de su gracia. Sí, ante el trono de su gracia. Podemos acercarnos, todos necesitamos. Aquí dice que no hay ni uno justo, hay gente que se justifica. No, yo conozco a Dios, no, yo sí creo en Dios. Sí. No, Dios, pero no, o sea. Ahí, la vez pasada, yo reenvié uno en el Facebook, ese Facebook como es tremendo, una fotografía de un dibujo, donde iba una multitud por una carretera de cuenta de 5 carriles caminando todos. Sí. Y decía, un letrero, yo creo en Dios. Así es. Y acá del otro lado, del lado derecho, había un sendero, una vereda, donde iban 2, 3 personas nada más. Yo hago la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, tienes que conocer a Dios. O sea, ¿sí crees que hay un Dios? ¿Sí crees que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios y vino a salvarte? ¿Murió por ti? ¿Sí lo crees? Sí, ok. Pero la diferencia con los que sí creen y además hacen la voluntad de Dios es porque están conociendo a Dios. Y entonces dejan de hacer su propia voluntad. Así es. Y dejan su carnalidad. Porque ellos empiezan a vivir conforme al Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Ahora Así bien, es. Entonces, ¿qué camino crees tú que Dios quiere que camines? ¿El que nada más cree o el que hace la voluntad de Él? Y entonces la respuesta está así, la que tú te estás diciendo, esa es la respuesta. Y esto lo comento que desgraciadamente es un camino que recorrimos muy pocos. Pero la invitación está abierta para todo el mundo. Así es. Entonces, ya no pierdas el tiempo y ya no rechaces a Dios. No malaprecies, no desprecies el sacrificio que hizo Cristo por ti, por tu vida. Y ahí te va. Yo esto lo comento yo con los varones, con los hombres. Porque hay que ser buenos proveedores, pero cuando estamos allá en el Señor, y el Señor que te diga, oye, ¿qué tal te fue como proveedor? No, sí, le llevé de viajes, le di un mejor colegio, le di carro, una carrera profesional. Y que te pregunte, ¿y mi palabra? Tu hijo y tú no están en mi reino. Pero el problema aquí es de que tu hijo comió de lo que tú le diste, porque tú le proveíste. Y no le proveíste de mi palabra. Entonces, ¿con qué cara como proveedores podemos decirle a Dios que sí cumplimos si no proveemos de la palabra de Él a nuestros hijos? Y entonces la pregunta es, ¿cuánto amas a tu mujer? ¿Cuánto amas a tus hijos? Así es. Y hay gente que me dice, olvídate, yo los amo, Jaime. Le dije, bueno, ¿y por qué no lo quieres dar el mensaje de salvación para sus vidas? Para que el día de mañana, cuando ellos no estén aquí, ni tú ni ellos, puedan estar alabando y adorando y conociendo y caminando con el Señor allá en su reino. ¿Por qué lo limitaste? Y entonces van a pagar. Pero tengo que decirlo, pastor, porque el pago del pecado es el infierno. Y hay que tenerlo bien puesto. No, es que no me dijeron. Pues ya te dijeron.
aquí está dicho y está escrito aquí en la Biblia. La paga del pecado es el infierno. Pero si tú recibes a Cristo y haces la voluntad de Dios, la recompensa hasta va a haber galardones. Entonces, ya no hay que perder el tiempo. Este es un llamado al arrepentimiento. Qué buen tema estás trayendo, pastor, porque yo creo que es ahorita por los tiempos que estamos pasando, se requiere hacer una campanada de alerta muy fuerte para que las hermanas y hermanos y amigos que no están en Cristo, que entiendan, comprendan que el tiempo se está acabando. Sí, el tiempo está avanzando. Bueno, las señales se están cumpliendo y eso es la referencia que tenemos hasta el día de hoy con más claridad, ¿verdad? Y si no, te puedes resbalar en la regadera y Dios pide tu vida, o un choque, o un infarto. Así es. Tienes que estar preparado para el momento o que te llame, o que venga el arrebato como está escrito en la palabra. Siempre hay que estar preparados, ¿verdad? En acorde con la palabra del Señor y con los... Y evidentemente, mis estimados hermanos, entonces, estamos en el Salmo 32, para aquellos que están iniciando, escuchando, empezando a escuchar esta palabra. Estamos en el Salmo 132 y nos gozamos, ¿verdad?, por esta palabra que profetiza el perdón, no solamente revelando el corazón de Dios para el pueblo de Israel, sino también para toda la humanidad, que en esto confiamos y en esto creemos y en esto nos gozamos, en estas benditas promesas que fueron escritas antes de que Jesús se manifestara en carne en la tierra y que hoy tenemos la dicha y la bendición de poder conocer, de poder experimentar esa relación con Jesucristo. Y pues viendo el contraste, ¿verdad?, de lo que significa refugiarse en el perdón del Señor, delante de su presencia, pero la desdicha de vivir fuera de Dios, fuera de Cristo, fuera del perdón. Leíamos hace un momento en Romanos que la necesidad de que todo ser humano sobre la faz de la tierra necesita el perdón del Señor. No existe otro camino, no existe otra manera, amado amigo, amado hermano. No es posible, y no porque nosotros lo digamos, sino porque Jesucristo mismo lo declaró, y muchas veces repetimos este versículo cuando estamos compartiendo el Evangelio, San Juan 14:6, y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y dice, y nadie va al Padre. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Sí. Entonces siempre, precisamente por eso, en este sentido, el Evangelio es radical. Claro. Es radical, amado hermano. No existe otra forma y otra manera. Amén. O sea, si te están diciendo que hay una falsa deidad, una no sé qué, o un santo, no sé qué, son mentiras. Punto y se acabó, porque está dicho mismamente por Dios. El Hijo de Dios, que es Jesucristo, dijo: yo soy. No dijo ella o él, yo soy. Y lo dijo con esa contundencia porque nada más lo puede decir de esa manera Dios. Jamás he escuchado que un santo o que una santa o que una no sé qué haya declarado esa declaración. Solamente Dios lo pudo haber hecho. Y es que ni siquiera él dijo yo tengo, él dijo yo soy. Así es. ¿Verdad? Porque el Padre y el Hijo uno mismo son. Y cuando el Hijo ascendió, dejó al otro Consolador, porque el primero es Él. Y es el Espíritu de ellos, es el Espíritu de Dios. Efectivamente. Y está ahorita entre nosotros. Entonces, pero esta declaración que dijo Dios es contundente. Yo no entiendo, hermanos, porque es muy triste para uno como cristiano escuchar a gente que se sabe este versículo y tiene una imagen adentro de su casa, o tiene 10 imágenes y tiene hasta altares. Y no, ¿cómo? Y lo está diciendo, pero hay algo que ya lo sabes, tú te lo sabes de memoria y de todos modos rehusas porque estás anclado, estás atado y prefieres tener esas cosas en tu casa que tener la palabra de Dios, la voluntad de Dios, este perdón que solamente Dios lo puede dar por medio de Jesucristo. Cuando nos dicen
despectivamente que somos cristianos, para mí es una bendición. Pero porque creen, hay gente, pastor, de la iglesia romana que creen que ser cristianos es despectivo. Pero a ver, entonces, ¿a qué Dios te debes? ¿A qué Dios te debes tú? ¿A qué Dios honras? ¿A qué Dios amas? Entonces, aquí esto es el despertar de decir, lee bien lo que tienes escrito en tu Biblia. Ah, es que no la abro. Es que no la he leído. Pues es momento. Es momento ahorita de buscar estos versículos. Tienes la inteligencia artificial, tienes Google, investiga ahí qué es. Acuérdate del, más o menos, parafrasear el versículo y busca que te estamos diciendo. Y aquí es una confesión que Dios te está diciendo para que pongas la atención en Él, no en otra cosa, ni en humanos. Es en Él nada más. Bueno. Sí, evidentemente, y precisamente esa es la razón por la cual hay una prueba inevitable, hay una prueba eficiente que de alguna manera confirma esta radicalidad del Evangelio. El Evangelio es radical, amados hermanos. Esta es una verdad absoluta, no es relativa. Así es que si no creemos que esta verdad es absoluta, entonces te estás dando pie a creer en la verdad relativa, que es la que depende del concepto, depende de cada opinión de cada persona. Esto enseña que cada quien tiene su propia verdad. Pero Jesucristo fue radical el Evangelio, y es por esa razón por la cual el Evangelio tiene tantos enemigos. Claro. Evidentemente, ¿por qué? Porque esto es un candado para no mezclarnos, para no ser flexibles ante las mentiras de Satanás, porque no cuántas religiones profesan el nombre de Jesús. No cuántas ideologías, no cuántas religiones en el mundo hablan de Jesús. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque el verdadero evangelio es radical. Y por esa razón el Señor dijo que seríamos aborrecidos. Con toda claridad dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. El verdadero evangelio es rechazado. Sí, y aquí, fíjate, lo que dice Mateo 10, 34 al 36. Esta es palabra de Dios. Él lo dijo, Jesucristo dijo, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Pero aquí el Señor dice, es que voy yo, con mi palabra, como Él, con esta autoridad que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Ese nada más versículo causa un montón de conflicto. Porque te dicen, es que tengo 30 años de tener otra creencia, ¿cómo la voy a cambiar? Es desafiante. Jesucristo vino y la palabra es viva, porque la palabra es Él y resuena todavía. Entonces el Espíritu Santo está haciendo la obra y te desafía. Tienes 30 años, podrás tener 40 años, tendrás 50, pero si estás leyendo o estás escuchando este versículo, gloria a Dios, porque es para ti, y que deseches, no importa las décadas que hayas tenido en falsas creencias, porque esta es la verdadera. No lo digo yo, ni lo dice el pastor Joel, lo está diciendo mismamente Jesús, que es Dios. Evidentemente, y este es un seguro, amados hermanos, para tener cuidado con el ecumenismo en este tiempo, en donde parece que todas pretenden, o el diablo ha tratado de unir a todas las religiones de alguna manera. El verdadero evangelio es radical. Y gloria a Dios por aquellos que se han mantenido firmes. Gloria a Dios por aquellos cristianos creyentes
que saben y conocen la verdad, que tienen una relación con Cristo, que han sido perdonados, han sido lavados y honran al Señor por eso. Amén. Y se guardan del mundo, se guardan del pecado. Gloria a Dios por aquellos que no se dejan engañar, que permanecen en Cristo. Esto es permanecer en el Señor Jesús. Porque hace algunos años, pocos, quizás un personaje religioso mencionó que todas las religiones los conducían a Dios. No es cierto. Y bueno, son de las cosas que estamos pasando y viviendo, pero cuando nosotros entendemos y conocemos las palabras del Señor Jesús, tan firmes y tan claras, es necesario que nosotros permanezcamos. Bueno, y hemos estado meditando, conversando sobre el Salmo 32, la bendición de tener la dicha de ser perdonados, pero también la desgracia de aquellos hermanos que rechazan el perdón de Jesucristo. También hemos mencionado que todos necesitamos este perdón porque todos hemos transgredido la palabra de Dios, todos hemos transgredido los mandamientos del Señor, todos nos hemos rebelado contra el Señor, todos necesitamos la salvación y el perdón. Amén. Y finalmente estamos mencionando que el único camino, el perdón revelado hacia el mundo entero es a través de Jesucristo. Pero bueno, todo mundo, como mencionabas hace un momento, profesa creer en Jesucristo. Pero ¿qué significa eso? Porque evidentemente hemos mencionado también lo que dice el Evangelio según San Juan, en el versículo 11 y 12, evidentemente, ahí dice la Escritura, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero pues estaba mucha gente que le iba a recibir, ¿verdad? Dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad. Dice, a todos los que le recibieron y los que creen Así es. Y los en que su creen. nombre, les dio potestad o les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa es venir a Cristo? ¿Qué significa reconocer a Cristo? ¿Qué significa conocer a Cristo? Y el versículo 5 básicamente menciona, ¿cómo te diré? El inicio, si alguna persona quiere recibir esta bienaventuranza del perdón que solamente en Cristo puede darse, Amén. ni Nada en más. ningún otro personaje, Queda claro. ni en ninguna religión, Nada. sino que tiene que ser en Cristo Jesús para poder presentarte delante del Señor, para poder recibir, empezar esa relación con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestras vidas, para que pueda haber ese nacimiento nuevo en nuestra vida, para ser esa nueva criatura en Cristo Jesús. El salmista en el Salmo 32, versículo 5, parece que nos da, ya de años antes de que el Señor apareciera, ya nos menciona de qué manera es posible allegarse ante el Señor. Versículo 5 dice, mi pecado te declaré. Y ahí hay alguien que reconoce, que ha escuchado el Evangelio y que reconoce que ha pecado con el Señor. Por eso es importante presentar a Cristo. Y esa es la gran comisión que tenemos hasta el día de hoy, la iglesia, mis amados hermanos. El mundo no va a poder conocer al Señor si nosotros no vamos y predicamos el Evangelio. Claro. Tenemos que seguir predicando. Claro. Cristo venga hoy, Cristo venga mañana, pasado mañana. La iglesia tiene que predicar el Evangelio porque es ahí donde revela la condición del hombre. El Evangelio, porque algunos solamente tratan la parte de que el Evangelio es amor y que Dios es amor, gloria a Dios. Amén, sí. Pero ¿por qué necesitamos ser amados? Porque estamos perdidos. Y si no reconocemos esa parte, el amor no funciona. Y aunque esté el amor ahí ya derramado sobre el mundo, y esté el Evangelio y se esté predicando el Evangelio, una de las primeras cosas que menciona, que revela, es la condición en que está el ser humano, y dice que todos hemos pecado. Entonces, mi pecado te declaré. Con humildad de reconocer nuestro pecado. Dice, y no encubrí mi iniquidad. Sí. Dije, es una decisión.
Es una facultad que Dios nos ha dado de reconocer nuestra condición. Sí. Y el Evangelio apela a esa condición del ser humano, que tiene la capacidad de poder discernir, de poder entender que es malo y poder entender que es bueno. En esa condición, el mismo salmista dice, yo dije, o sea, no me dijeron. Sí. Yo dije, ahora una vez que he recibido el Evangelio, ahora en mi corazón yo tengo que determinar. Sí. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Amén. Primero, lo reconocí. Sí. Primero, alguien me dijo mi condición. Alguien, el Señor y el Espíritu Santo a través del Evangelio, me revelaron mi condición. Pero ahora yo tuve que tomar la decisión. Y dice, y confesaré mis transgresiones a Jehová. Y luego viene la respuesta del Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es una manera, aparte de que hay otra, por ejemplo, San Juan 3:16, una manera muy simplificada, muy simple, muy sencilla de lo que es el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Bueno, todo Juan 3:16. Pero Salmo 32:5 es otra manera, una exposición tan simple, general, de lo que es la predicación del Evangelio, de lo que es la reacción hacia el Evangelio. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjate, Paz, ahorita que estás leyendo yo lo tengo subrayado. Porque es tan importante. Una vez de que ya el salmista, nosotros mismos, estamos declarando nuestro pecado y que lo confesamos ante Dios, ya estamos entendiendo quién es Dios. Entonces es muy diferente confesarlo con una persona. Porque estás hablando de que estás en oración confesándolo ante el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Y cuando te das cuenta de la magnificencia que tiene Dios en tu vida, ¿cómo llegas? Llegas arrepentido. Así es. Llegas dolido, perdóname por no haberme dado cuenta, tú diste la vida por mí, gracias. Y entonces viene un clamor y el Señor lo que hace es, te perdona, es en automático. Es tan amoroso nuestro Señor. Y entonces ahora, una vez de que ya está pasando esto que estamos platicando, viene lo que tú estás diciendo. Y esto es un mensaje para toda la iglesia cristiana, hermanas, hermanos. Tenemos una orden por parte de Jesucristo. Tenemos que ir y divulgar, dar el Evangelio hasta lo último del mundo. No es que si queremos o no queremos, que nosotros tenemos que estarnos alimentando dentro del templo en donde nosotros vamos y nos congregamos. Es muy importante. Lo dice la palabra de Dios. Estar escuchando la palabra de Dios. Bendecir a nuestros pastores que Dios los puso ahí para que nos lleven, amén, nos den enseñanza, ¿verdad? Nosotros adentrarnos en la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Y entonces entre nosotros mismos, varones, varonas, oye, hacer un equipo y empezar a ver qué ideamos para poder dar este mensaje más allá del templo, porque estamos recibiendo, pero tenemos que hacer algo afuera del templo para que más gente pueda ser salva, porque es una ordenanza que nos hizo Dios. Entonces, va a estar desafiante lo que estamos diciendo, porque el Señor el Evangelio es desafiante. Es determinante, ¿verdad? Así pero es, claro. Tenemos que ir a los hospitales, tenemos que ir a las cárceles, tenemos que compartir el pan, tenemos que asistir a la gente que viene de otros países, algo tenemos que hacer y dar un beneficio de hermandad, de solidarizarnos con ellos, pero también ahí aprovechar y dar el Evangelio. Porque todo lo hacemos con amor. Dice aquí en esto que voy a leer, dice en 1 Corintios 16, 13 y 14, dice, velar, estar firmes en la fe,
portaos varonilmente. O sea, a ver, los cristianos tenemos que ser varonilmente, no es para cualquiera. Y esforzaos, punto. Y seguido dice, todas sus cosas, todas vuestras cosas, todas sus cosas sean hechas con amor. Y está en base al amor que Jesucristo nos está enseñando. Entonces, tenemos que esforzarnos, tenemos que velar, tenemos que portarnos firmes y tenemos que hacerlo en amor. Dime, no es para cualquiera. Si crees que ser cristiano es fácil, no es fácil, es desafiante. Pero la invitación está hecha para todos. Y al momento que ya estamos celebrando la vida de Dios en nuestras vidas, tenemos que compartir el evangelio. Salgamos, organícense, hermanas, organícense, hermanos. Este es un despertar para nosotros aquí en Saltillo, para Coahuila, para México. Tanto que hace falta divulgar el evangelio. Vienen ya fechas muy difíciles donde se adora otras cosas. Es momento de que más gente conozca este evangelio para que ellos puedan ser salvos. Entonces, que el Señor te utilice a ti como hija, hijo. Fíjate lo que leíste hace poquito, hermano pastor. Que Dios, Jesucristo, nos da esa potestad de ser hijos de Dios. O sea, ¿cómo? Creyendo en el evangelio, creyendo en Cristo, por la sangre de Jesucristo, nos da esa potestad de ser hijos de Dios. Lo dijo Él. O sea, entonces los hijos de Dios tenemos que ser obedientes al Padre. Amén. Sí, evidentemente, y yo creo que lo primero que hace el evangelio es descubrir, pero lo que nosotros hacemos es encubrir. Trata siempre esa tendencia natural de rechazar, ¿verdad?, lo que viene de Dios. Y eso manifiesta, eso da una evidencia de la verdad. En las mismas reacciones del ser humano manifiesta la verdad de Dios. De lo contrario, si no fuera importante, pues cualquiera lo haría, ¿verdad? Pero sin embargo, por naturaleza, tratamos de rechazar lo que es de Dios. Y el evangelio es precisamente lo que hace, es descubrir. Por eso dice aquí el Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí. Esa tendencia a mantener cubierto o encubierto. Escondido. Y sobre todo, recordaba precisamente lo que dice Juan 3, 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Eso es el evangelio radical. Sí. No el evangelio maquillado, el evangelio que se quiere poner a modo. Light. Exactamente, al gusto del cliente. Sí. No, el evangelio que viene y alumbra. El evangelio que viene y te descubre. Sí. Entonces, David se vio descubierto en su iniquidad. Y cuando se vio descubierto en su iniquidad, no permitió que el corazón lo llevara a la rebeldía, para que de esa manera él pudiera encubrir y poder convencerse a sí mismo en su conciencia que estaba bien. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Porque eso es lo que sucede. Muchas veces. La gente pretende autoconvencerse en su conciencia que está bien. Sí. Y entonces empieza a hacer algunas cosas que ayuden a minimizar el golpe de su conciencia. Sí. Dice, bueno, ya cumplí algún rito religioso, ya es suficiente. Entonces, no. Hasta mismamente, brother, siendo cristianos, o sea, hablando de la verdad, yo me he apapachado. O sea, de repente, ay, no, estoy bien, sí soy hijo de Dios. No, y sabes que no es cierto, porque en el momento que estás leyendo la palabra, te desafía a Cristo y te dice, no, entonces, hijo, ahí te va. Y te dice no. Y te dice no con el evangelio, y si no te dice que no, en sueños, o te dice que no, de repente en tu vida dice, esto no está bien. Entonces, todos estamos propensos a equivocarnos, pero una vez de que ya tomaste el camino, hay que seguirlo. Y si te resbalas,
lava tus vestiduras y plánchalas, ¿verdad? Para que no te encuentren con arroba ni con mancha. Y sigue por ahí. O sea, ¿por qué? Porque tenemos todavía carnalidad. Ahora, para los que no han recibido a Cristo, no han comprendido y no han valorado el sacrificio de Dios para sus vidas, las de sus familias, tienes un trabajo todavía más arduo que hacer. Nosotros ya pasamos por ahí y no es nada fácil, lo entendemos, pero al momento de que tú lo recibes, tu vida va a cambiar totalmente y es para bien. Y es un halago estar viviendo y caminando con Cristo, es lo mejor que te va a pasar. Dices, pero ¿por qué estás tan... parece que eres un fanático los que le van al Monterrey y al Tigres, hombre, yo soy de allá en Monterrey. Ellos se quitan la camisa y andan. Eso es fanatismo. Nosotros estamos aquí adorando a nuestro Señor, cantamos, nos gozamos en alabanza, estamos platicando acerca de que esta es la vida. Esto no es fanatismo, estamos entregando la verdad del mensaje que el Señor nos pidió que hiciéramos. Entonces, no hay que tener miedo nosotros los que somos hijos de Dios, no tenemos que tener miedo los que somos cristianos de divulgar el Evangelio. Al contrario, tenemos que esforzarnos y comportarnos varonilmente. Realmente ser sinceramente con nosotros y decir, sabes que yo creo, y esto que es tan bueno para mí, que es Cristo, lo quiero para las demás personas, lo voy a hacer con amor. Así es. Sí, y sigue diciendo San Juan 3:19, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Qué triste. De alguna manera el ser humano tiene la tendencia a encubrir su iniquidad, pero aquí vemos a un hombre que una vez que recibió, ¿verdad?, la luz, a esa luz que te descubre, no para mal, sino para bien. Porque de eso se trata el Evangelio. En eso consiste el amor del Evangelio, el amor de Cristo a través del Evangelio, que es cierto. Te descubre el error, te descubre la iniquidad, pero no es para mal, es para bien. ¿Para qué? Es para que nosotros encontremos perdón y misericordia. Amén. Pero se necesita algo que es importante, reconocerlo y declararlo, no encubrirlo, no esconderlo, no justificarnos, no justificar el pecado. Amén. Porque sin duda, decías hace un momento que aún teníamos carnalidad y Jeremías 17:9, todos hemos escuchado este versículo, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, evidentemente, cuando viene la luz, viene el Evangelio, el Evangelio radical, el que te descubre, el que descubre tu condición, evidentemente cuando viene eso, la tendencia, lo primero que hace el corazón es encubrir, es justificar. Es decir, bueno, yo estoy bien, yo me siento bien, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le haces bien. Entonces, tratamos de encubrir la iniquidad, pero siempre existe esa oportunidad, como dice el salmista, dije, es decir, llevó el corazón a la confesión, llevó su corazón al arrepentimiento, al reconocimiento genuino de sus transgresiones y se las llevó al Señor. En aquel tiempo en que se escribió este salmo, es evidentemente David sabía a quién llevárselos al Señor Jesús, a Jehová en aquel entonces, como era conocido, pero ahora bajo la gracia, hermanos, Dios ya ha revelado a su Hijo y antes de eso, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, como dice Hebreos 1, versículo 1, dice que ahora se ha revelado o ahora nos ha hablado a través del Hijo de Dios. Entonces, aquellos que quieren ser bienaventurados a través del perdón de sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo, deben acercarse con un corazón humilde, con un corazón, primero haber escuchado el Evangelio, haber escuchado el Evangelio, la palabra de redención, la palabra de perdón en Cristo Jesús, reconocer y aceptar que todos hemos pecado delante del Señor y que todos necesitamos esa bendición de ser perdonados, pero es necesario que no encubramos nuestra iniquidad. Sí, pastor. Fíjate que tenemos varios saludos, si me permites
Adelante. Porque están también comentando sobre lo mismo. Amén. Que muy acertadamente con la Biblia lo estamos platicando, ¿verdad? Primero nos manda saludos nuestro querido hermano en fe, Juan Tobías. Le mandamos un fuerte abrazo y saludos. Yasmín González también, saludos. Rosy Ramírez también le enviamos saludos. Ser Aide, pues saludos Zoraide. también. Zoraide, ok. Sí. Gracias, pastor, muy amable. Y después también aquí dice Cecilia Ruiz, estar en el Evangelio es de valientes porque el que ama al Señor sirve en todo. Así es. Amén. Debemos ser obedientes, valientes, humildes, siervos y sobre todo negarme a mí mismo para que el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor, sea glorificado con amor, confianza y respeto. Bendiciones. Gloria a Dios, amén. También la hermana, aquí está Cecilia Ruiz, el miedo ya no debe de ser en un cristiano, debemos de ser bien valientes porque amamos a Dios. Amén, hermano, así es. Pues son los comentarios que nos mandan y que agradecemos mucho sus comentarios y sus saludos. Amén, gloria a Dios. Pues sí, aquí estamos, amados hermanos, meditando, conversando sobre el Salmo 32 y esa actitud de llevar nuestro corazón, hermano, no se deje guiar por su corazón. Hay tantas filosofías en la tierra que alientan, ¿verdad? No, pues tú sigue tu corazón, pero la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Entonces, el corazón, amados hermanos, siempre tiene que estar expuesto a la palabra del Señor. Por eso es indispensable, necesariamente, atender al consejo del Señor Jesús cuando Él nos decía, escudriñad las Escrituras, San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que estar expuestos siempre a la Escritura. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ese Salmo 119, 105, con guardar su palabra. Y la palabra es la lumbrera, es la que nos exhibe nuestro corazón. Debemos estar constantemente, porque no solamente estar cerca del fuego es solamente para recibir el calor, porque nos gusta. Bueno, a los que no les gusta el frío, les gusta el calor. Y a los que no les gusta el calor, les gusta el frío, ¿no? Okay. Pero yo creo que es tan reconfortable cuando después de pasar un tiempo de frío llegas al calor y te agrada esa idea. O sea, todos disfrutamos ese momento cuando está 5 bajo cero, 10 bajo cero, y de repente prendes la chimenea, prendes el calentador y se calienta la casa, y entras a la casa, inmediatamente percibes esa sensación tan agradable de disfrutar lo que es el calor. Y nos gusta, y qué bueno, gloria a Dios, pero no es lo único que podemos disfrutar. Y otra de las cosas que podemos disfrutar, pero a veces se nos dificulta, es la luz. Y es que la palabra del Señor no solamente es fuego, también es luz. Y la luz exhibe. Sí, claro. A lo mejor, qué bueno que nos alumbra en medio de la oscuridad. Pero nuestro corazón tiende siempre a caminar en una doble cara, ¿no? El corazón siempre, en su naturaleza, tiende a esconder cosas. Sí. Y a veces nos arrastra y nos engaña a vivir con esas cosas escondidas. Sí. Y yo creo que muchas veces... Sí. Y mientras que no salgan a la luz, la siguen viviendo y dicen, mira... Mientras no salgan a la luz, ¿verdad? Mientras no salgan a la luz, no han salido que de repente pasan hasta décadas y sale a la luz todo el pecado que trae esta mientras persona. No salga a la luz, todo parece ser bien, jiji, jaja. Y esto lo podemos ver en un ejemplo. No hay muchos. Hay muchos ejemplos, pero vamos a ver un ejemplo. El joven rico. Allá en Mateo 19, 16 al 30. Él llegó a Jesús muy confiado. Llegó con un corazón muy confiado, ¿no? Sí. Pero él escondía algo. Sí. La cartera. Él escondía algo. Qué bárbaro, sí. Pero él llegó muy contento. Sí. Muy seguro.
Yo sí estoy bien. Casi como decirle, maestro, la verdad siento que no tienes nada que enseñarme. ¿Cuántos cristianos, hermanos, vivimos lejos? Bueno, no vivimos, hay que hacer todos los días el esfuerzo, tomar la decisión de ese dije, ¿verdad? Sí. De estar siempre expuesto a la palabra. Por eso es importante que usted siempre que esté asista a la enseñanza que le da su pastor, a las predicaciones, que atienda al consejo de lea la escritura, tenga un hábito diario de esté lo más cerca del fuego, no solamente para que lo caliente, para que le dé esperanza, ¿verdad? Porque de repente nos gusta esas de que la palabra dice, ¿verdad? Y gloria a Dios. Y que la palabra de Dios dice para ti, y que esta promesa, esta gloria, nos gusta el calor. Pero mi hermano, también necesitamos la luz. Claro. La palabra también nos exhibe. Y quizás esa es por la razón por la cual muchos de nosotros, a lo mejor en algún tiempo, pues no valorábamos lo que significa estar expuestos a la Escritura, al Evangelio, porque eso te va a exhibir lo que escondes. Y luego de repente estamos en una predicación y dices, esa palabra me llegó. Sí, porque te descubrió. Pero gloria a Dios porque estabas ahí, porque buscaste, porque estabas cerca, porque estabas expuesto a la Escritura. Entonces aquellos que rehúsan al consejo de Dios, a la sabiduría de Dios y a la palabra del Señor, siempre van a estar en ese riesgo de estar escondiendo algo. Y ese algo que está en el corazón los va a arrastrar a una vida desdichada, no bienaventurada. No, hombre, qué valor. Pero pastor, no nada más esta vida, es la vida eterna. Exactamente. La siguiente. Híjole, entonces, lo que está en peligro. En esta historia, nosotros vemos, dice que inclusive, no solamente en cuestiones de conocimiento, fíjate hasta dónde puede llegar el engaño, puede estar tan hondo, tan profundo, que solamente cuando llega la luz del Señor Jesús lo alumbra y lo descubre. Pero todo eso estaba escondido detrás de una parafernalia religiosa, ¿no? Que obviamente que sabemos que los mandamientos son buenos, evidentemente. Claro. Pero usarlos como un escudo para esconder el pecado, caray, eso puede ser absurdo, insólito, pero existe. Hasta ese punto el corazón nos puede llegar a arrastrar. E inclusive, dice la Biblia que cuando él llegó... Fíjate, ahorita lo que estás diciendo, pastor. Los mandamientos. Es que yo cumplo con los mandamientos. Híjole, hay un peligro, y esto hay que decirlo. Cuando crees que, no mientes, no le pones el cuerno a tu esposa, como se dice vulgarmente. No robas, no matas. Los cumplo. ¿Y ya te crees salvo? Ya crees que estás bien, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está Jesucristo en tu vida? Tú. ¿Dónde está? Porque si estás siguiendo los mandamientos, la pregunta es, ¿dónde está Jesucristo en tu vida? Entonces, ¿estás reduciendo el Evangelio, la Biblia, a los mandamientos? ¿O lo estás ampliando a la voluntad de Dios, que es Jesucristo? ¿Estás de acuerdo? O sea... Porque entonces si no creemos nada más, es que yo nada más creo en el Antiguo Testamento. No, nada más creo en el Nuevo Testamento. No, yo en el libro de Revelaciones o el Apocalipsis no lo creo. No, es que yo nada más creo en el séptimo día. Es que yo nada más creo en esto. Es que mi evangelio nada más es y agarro nada más un pedazo del bendito libro que es aquí te revela quién es Dios. Y estás desechando. Entonces, si aceptas a Cristo, dice Cristo que nosotros somos hacedores de los mandamientos. Él lo dice. Entonces, pero no es una cosa y la otra no, es que es todo junto. Dios es todo, la palabra de Dios es completa. No puedes decir, es lo que le pasaba a este muchacho, ¿verdad? Pero esto pasa ahorita en la actualidad. Ahorita en este siglo pasa hasta dentro del mismo cristianismo. Y entonces estamos diluyendo, rebajando, haciendo chiquito lo que es la palabra de Dios. Y optamos por lo que nos gusta y nos conviene. Así es. Y el momento cuando estemos delante de Dios, ahora sí. Es en serio, yo no quiero
que nadie tenga una decepción, porque hasta Jesucristo dice, me llamarán que, pero yo te decía, Señor, Señor, pues nunca te conocí. ¿A qué te refieres? O sea, estamos en un lugar, en nuestra vida, vivirla en Cristo es algo en plenitud, pero está en juego una eternidad. Y seamos serios, no es de que, oye, te lavaron el coco, ¿qué pasa? ¿Por qué estás declarando tanto? Porque cuando conocemos la palabra y sabemos lo que está en juego, que es el infierno, que es estar en dolor, y la otra parte es estar en gozo, ser hijo de Dios. Hermano, el que entiende esto lo que quiere es divulgarlo, para que más gente se pueda salvar. ¿Estás de acuerdo, Paz? O sea, entonces, no, y nosotros ya lo probamos, y tenemos tantos testimonios en nuestras propias vidas, y en la iglesia hemos visto tanta gente, tantos hermanos y hermanas, que yo veo cómo han crecido, cómo han madurado, cómo Dios ha bendecido sus vidas ampliamente, y que yo sé que ellos van en camino para poder ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero hay cuánta cantidad que se está perdiendo de esta gran oportunidad. Qué tristeza. Fíjate, hay 3 cosas con las cuales este hombre se respaldaba o se escudaba para esconder lo que hay en el corazón. Porque evidentemente decías algo muy cierto, puedes hacer todo lo que está en apariencia, todo lo que puedes hacer, cumplir todos los mandamientos. Pero ¿qué de las intenciones del corazón? Porque ahí están las envidias, están los odios, las amarguras, los resentimientos, el orgullo, la vanidad. ¿Y qué de eso? Entonces, ¿cómo se esconde la avaricia, la codicia? ¿Cómo se esconde eso detrás de una parafernalia religiosa? Sí. Porque 3 cosas hizo este hombre. Número 1, dice que vino y se arrodilló. Hizo su posición de... Número 2, aludó al Señor, ¿cómo le dicen? Sí, pues... maestro bueno. Sí. O sea, formal. Sí. Y número 3, hacía los mandamientos. Sí. Detrás de todo esto, el corazón, que es perverso y engañoso, pues escondía algo, ¿verdad? Que solamente el corazón de estos muchachos fue expuesto a la luz de las palabras de Jesús, que es la palabra de Dios. Por eso él decía mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, el Señor, la palabra de Dios traspasa, ¿verdad? Todo, hasta llegar precisamente donde está escondido las verdaderas intenciones del corazón. Este muchacho estaba hizo pregunta y todavía dice, dime, ¿en dónde? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque eso ya lo hice, ya me lo sé. ¿Y luego qué pasó ahí? Fíjate, y dice la Biblia que hay una expresión en los evangelios, dice que el Señor lo amó. Claro. Es decir, el Señor fue tan amable, tan amoroso, que lo fue llevando. O sea, no pudo haberlo exhibido en 2, 3 palabras. Pero el Señor lo fue llevando, hasta que finalmente él se diera cuenta, efectivamente, que estaba intentando, se engañaba, tratando de engañar a Dios, porque a Dios nadie lo engaña. Sí. Pero fue expuesto a Cristo Jesús, a la palabra de Jesús, y la palabra lo exhibió. Y lo amó porque Dios le estaba extendiendo su amor, su misericordia. Claro. O sea, Dios no lo estaba condenando, el Señor No. Jesús no lo estaba condenando, no era la intención, nunca ha sido el evangelio de salvación, no Claro. es para salvar. Amén. Entonces el Señor estaba extendiendo su mano y tratando de que le cediera esa parte que estaba escondida en el corazón, sacársela, quitársela y salvarle. ¿Pero qué fue lo que le dijo, Paz? Desgraciadamente aquí viene lo contrario de la bienaventuranza. Porque bienaventurado es dichoso, feliz, gozoso. Sí. Y dice la Biblia que cuando le descubrieron, y él no dijo lo que dijo el salmista. No. Okay. Dije, confesaré mi pecado. No. ¿Qué tan fácil? Ay, Señor, lo siento, perdóname. Siento mucho. Pero no. El Señor le dijo, vende todo, ¿verdad? Dáselo, repártelo a los pobres. Y sígueme. Ven y sígueme. Ok. ¿Y sabes cuál fue el primer mandamiento? Fue el que falló. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando le dijo, ¿quieres? Ven. Y él dijo, no. Prefiero mi cartera, mi dinero. Fíjate. O sea, qué tan triste, ¿estás de acuerdo? Porque él dijo, yo cumplo todos los mandamientos. Y el Señor dijo, estás fallando en el primero.
Mira lo que la expresión que revela Marcos aquí en el capítulo 22 del 10, Marcos 10. Ya son las 8:49. Sí, ya vamos a concluir. Dice, pero él, afligido por estas palabras. El verdadero evangelio, amados, causa aflicción. Porque en la aflicción es donde se muestra el amor de Dios. Porque Él quiere hacer nuestra sanidad. Él quiere ser nuestra esperanza. Sí. Triste ahora cuando se presenta otro evangelio que no es. Pero dice, afligido por estas palabras. Se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Evidentemente. Entonces, el efecto del evangelio, mis amados hermanos, es ir hasta donde está, ¿verdad?, la maldad, el pecado, recibir el pecado del hombre y rescatarlo. Uh-huh. Pero es necesario que nosotros reconozcamos y entendamos que estamos en ese riesgo, que a veces el corazón quiere esconder cosas, pero si siempre estamos expuestos al Señor, no solamente al fuego, sino también a la luz, amados hermanos, encontraremos esperanza, encontraremos, hermanos, aliento. El Señor extenderá su mano de misericordia sobre nosotros, nos levantará, nos lavará, nos cuidará y nos sostendrá. Por eso termino con versículo 8 y dice, y te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, yo estaré velando por ti. Gracias al Señor por esta palabra, por este mensaje que encontramos aquí en el Salmo 32. Pues bueno, mis amados amigos y hermanos, ya estamos básicamente concluyendo. Gracias al Señor. Sí. Les bendecimos, ¿verdad?, por estar con este tiempo. Gracias a todos los hermanos que estuvieron participando, pasando nuestra información, sus saludos. Muchas gracias, hermanos. Se me hace una bendición muy grande. Dios les bendiga y si Dios nos lo permite, pues la próxima semana aquí estaremos nuevamente. Amén. Dios le guarde. Saludos. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.